es tan nuevo y que busca en última simplificar los impuestos y disminuir las cargas de los contribuyentes. ¿De dónde me puedo, digamos, que en qué parte de la norma me puedo basar para revisar quiénes pueden estar, las tarifas, quiénes son los obligados a presentar el impuesto, cuál es la base gravable? Puedo encontrarlo en el artículo 903 al 913 del Estatuto Tributario, que es toda, digamos que la sección del estatuto que me habla de todo lo que comprende el régimen simple. ¿Quiénes pueden optar por este régimen simple? Bueno, aquí pueden estar personas naturales, o sea, personas así como estamos nosotros acá, o personas jurídicas, o sea, empresas con ingresos menores a 100.000 UETs a corte de diciembre del año 2022, en este caso, o corte de diciembre de cada año anterior. Para el 2023, pues 100.000 UETs del valor de la UET del año 2022, que serían 3.800 millones, excepto el grupo 4, que es el grupo nuevo, que es una de las novedades que trajo el simple, que es todo el grupo de los médicos y el tema de la salud, que está limitado, de los grupos de los profesionales nuevos, que están limitados a 12.000 VTs, diferentes a los médicos. Los médicos están en un grupo nuevo, pero ellos están, digamos que, dentro de los limitantes de las 100.000 VTs. El resto de profesionales diferentes, por ejemplo, los abogados, los contadores, arquitectos, están en el grupo de profesionales que están limitados hasta 12.000 VTs en el año. Entonces, hay dos limitantes, digamos que para el régimen simple. Una general, que es para 100.000 VTs máximo, y otra para un grupo diferente de profesionales a los médicos, que está en 12.000 VTs máximo en el año. Entonces, para que revisemos el tema. ¿Qué desarrollan una actividad empresarial? Ojo, los empleados no pueden estar en el régimen simple. Aquellos, pronto, el tema de los médicos que está tan sonado ahorita, que de pronto están con una vinculación laboral, no podrían estar en el régimen simple. Su ingreso a este régimen es opcional, sin importar si están al día o no en las obligaciones tributarias nacionales o municipales. Esas fueron las novedades que nos trajo la ley 2277 del 2022, o sea, la reforma tributaria, que me quitó, digamos, que esa condición, porque anteriormente era que yo tenía que estar al día en mis obligaciones nacionales y municipales para poder entrar al régimen simple. ¿Qué significa? Que pues que no podía tener deudas ni en la alcaldía, de industria y comercio, ni podía tener impuestos en la DIAN pendientes de IVA, retención, renta, nada. En absolutamente nada, tenía que estar completamente al día para entrar al régimen simple. Ya en ese momento, con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, pues ya se quitó, digamos que este requisito para poder ingresar a este régimen, que yo lo puedo hacer voluntariamente, sí, pero pues bajo unos lineamientos. ¿En qué tiempo puedo optar por el régimen simple? Bueno, existen dos momentos en el régimen simple. Por primera vez, cuando yo ya existo como empresa, traigo una antigüedad y quiero hacer un traslado al régimen simple, porque yo vengo manejando mi declaración de renta como persona natural o jurídica bajo el régimen ordinario, que es decir, ya digamos que la forma normal en que todos conocemos. Pero si yo quiero y hice el estudio y dije, no, hombre, hice una planeación tributaria y dije, bueno, me sirve el régimen simple para el siguiente año, pues debo trasladarme a más tardar el último día hábil del febrero de cada año. Pero si yo hoy empiezo una empresa nueva, hoy decido decir, voy a armar una empresa, una SAS, constituye una SAS hoy, pues yo puedo ingresar con esa SAS de una vez al régimen simple. En digamos que en este momento, aunque ya haya pasado el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque soy una empresa nueva. O porque yo voy a empezar mis actividades y saco mi RUT al momento de hoy. Al día de hoy voy a sacar mi RUT como persona natural para ejercer una actividad comercial. Entonces, en ese momento, yo me inscribo bajo el régimen simple de tributación en las responsabilidades del RUT. Entonces, cuando lo hago en el momento que yo por primera vez saco mi RUT como persona natural o como persona jurídica en cualquier momento del año. O si ya estoy como persona natural o jurídica constituida con mi RUT, debo hacerlo antes del 28 de febrero de cada año, que es el último día hábil de febrero,
para quienes son antiguos, antes del 28 de febrero, y para quienes son nuevos, en cualquier momento del año, cuando se realice la inscripción en el RUT. Es quienes ya existían en el régimen simple y que hayan dicho, hicimos el estudio, hicimos el ejercicio, hicimos la prueba, no me amañé en el simple, no me sirvió, no fue rentable para mí, no pude cumplir requisitos, debo salirme de esta, digamos que de este régimen o hacer la actualización antes del 31 de enero de cada año. Si no, se entiende que yo quiero continuar con el régimen simple de tributación. Aquí no hago una actualización todos los años para constituirme o para continuar con el régimen simple, no debo hacer nada. ¿Y Si con yo los no me quiero, Afores, Edwin, cómo va? No, pues, aunque Raúl me había dicho. si yo no me quiero retirar del régimen simple, pues simplemente, como la norma lo dice, continúo y no hago ningún tipo de actualización. No funciona como el régimen especial, que debo hacer un proceso todos los años para continuar con esta, digamos que bajo este régimen tributario, no. Aquí en el simple, si yo quiero continuar, pues no debo realizar ningún proceso adicional. Con que yo no me haga el retiro a 31 de enero, se sobreentiende que yo quiero continuar con el régimen simple de tributación, si no hago la actualización en el RUT. Perfecto. ¿Qué impuestos están contemplados bajo el régimen simple? Bueno, ya sabemos que me integra el IVA y el impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque me lo trae al recibo que yo estoy pagando y debo incluirlo aparte dentro del pago. Pero me lo integra, ¿por qué? Porque está incluido dentro del recibo que yo estoy pagando. Yo lo liquido dentro de la misma declaración, por así decirlo. ¿Qué me incluye la tarifa que estoy pagando? Yo estoy pagando al 7%, al 4.5%. Esta tarifa me incluye el impuesto de industria y comercio. En esa tarifa que yo estoy pagando, el impuesto simple incluye la tarifa del impuesto de industria y comercio. No tengo que hacer ningún pago adicional por industria y comercio. ¿Qué me sustituye? ¿Por qué me sustituye? Porque pues cambio un impuesto por otro, ¿verdad? ¿Qué me está sustituyendo el impuesto simple? Me está sustituyendo el impuesto a la renta. Me lo está cambiando. Entonces, por eso dice que me sustituye. Me incluye la industria y comercio porque lo estoy pagando dentro de lo que estoy pagando, dentro de esta tarifa está incluido. Y me integra el IVA y el impuesto al consumo porque los tengo que pagar adicionales a lo que ya estoy liquidando, pero los integro a este impuesto dentro del residuo como tal. Características. Bueno, este impuesto es especial porque pues no es como la renta que yo liquido sobre una renta líquida gravable, que es mi utilidad fiscal. Aquí yo simplemente liquido sobre mis ingresos brutos sin tener en cuenta las devoluciones y sin que me generen un incremento, ingresos brutos susceptibles de generar un incremento patrimonial. Es decir, que pues que van a aumentar mi patrimonio porque son de una actividad comercial, ¿verdad? Excepto las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales no hacen parte de la base gravable sobre la cual liquido el impuesto simple, pero sí debo liquidarla a su tarifa normal del 10% dentro de la declaración consolidada que yo realizo. No descuento ningún tipo de costos. Ojo, aquí la tarifa y la base gravable y el impuesto lo pago sobre mis ingresos brutos como tal, sin tener en cuenta las devoluciones. Casi que es lo mismo que sobre la misma base que yo estoy liquidando el impuesto de industria y comercio, pero solo que aquí no liquido en una tarifa al 1, al 2, por 3, 4, 5 por 1000, sino al 5 o al 6 o la tarifa respectiva, pero por ciento, no en miles, sino en cientos. Entonces, ojo con eso. Aquí la tarifa es un poquito más alta, pero la base gravable es, prácticamente estamos hablando que es la misma sobre los ingresos brutos, solo que acá pues no descuento devoluciones. ¿Qué tarifas existen? Están divididas en 6 grupos actualmente con la reforma tributaria. Anteriormente estábamos hablando hasta el año 2022 que existían 4 grupos, pero actualmente con la reforma tributaria estamos divididos en 6 grupos con tarifas que van desde el 1.2% hasta el 8.3% anual sobre mis ingresos brutos. Vuelvo y repito.
¿Cada cuánto debo pagar este impuesto o cómo lo liquido? Este impuesto se liquida de manera anual, tal cual como hago con la renta, con la diferencia en que tengo que hacer unos anticipos que se pagan bimestralmente de acuerdo a la actividad que yo tenga. ¿Por qué? Porque son unas tarifas de acuerdo a cada grupo y pues yo liquido de acuerdo al grupo en el que yo me encuentro ubicado, de acuerdo a la tarifa que me corresponda, digamos que en un rango de ingresos, en una tabla que se tienen por cada grupo, que ya vamos a mirar más adelante. Excepto aquellas personas, eso es una cosa, digamos, que trajo la reforma tributaria, otra novedad, que las personas que tengan, hablo para las personas naturales, que tengan ingresos menores a 3.500 VTs, solo van a hacer la declaración anual, es decir, no van a pagar anticipos bimestrales. Entonces, los que tengan, prácticamente los que sean no responsables de IVA o de impuesto al consumo, no van a liquidar el anticipo bimestral, sino solamente van a hacer su liquidación anual, tal cual hacían con la renta. Anteriormente, hasta el 2022, teníamos que liquidar anticipos bimestrales para este tipo de personas naturales. En la actualidad, con la reforma tributaria, no. ¿Qué descuentos, digamos, que puedo tomar en esta declaración o en este impuesto que puedo tomar? Puedo tomar este tipo de deducciones: ingresos no constitutivos en los aportes a pensión para las personas naturales que tienen sus aportes a la seguridad social. También puedo tomar la deducción en el aporte en el pago de pensión de mis empleados en la parte que le corresponde al empleador. Puedo tomar un descuento tributario anual por el 0.5 de los ingresos que ingresen por la banca, sea que me los consignen, sea que me hagan transferencia, que me paguen por una plataforma y ingrese al banco la consignación, que el cliente me pague, me consigne, todo lo que entre por bancos, que me pague con datáfono. Todos esos ingresos que entren por el banco, podré tomar el 0.5% como un descuento tributario anual, únicamente en la declaración anual, una vez al año. Y adicionalmente, con la reforma tributaria trae un descuento tributario por el 4 por mil, el 100% del 4 por mil, pero está limitado al 0.04 del total de mis ingresos que yo tengo. Entonces, pues, realmente me va mejor con el descuento por bancarización, que pues está limitado al máximo valor del valor del impuesto que tengo que pagar, pero no está tan limitado como los ingresos netos, porque pues si yo reviso el máximo tope de los ingresos para pertenecer al simple son 3.800 millones y el 0.04 de ese 4 de esos ingresos es una cantidad, digamos que un valor, un monto muy bajito respecto a lo que puedo tener en el descuento por bancarización de mis ingresos. Entonces, este descuento es como un incentivo a las personas para que pues manejen sus ingresos por la banca, como está hecho y estructurado también para pequeños empresarios o pequeños comerciantes, que pueden ser los de 3.500 UETs menores de 3.500, pues que de pronto no manejen mucho el tema de la banca, pues es un incentivo para que la gente pues maneje los ingresos y no solamente los pagos por ahí, porque pues sabemos que hay mucho establecimiento con ingresos de pronto en efectivo por su tipo de manejo, que pueden ser no responsables de IVA, no obligados a llevar contabilidad, pero que sí de pronto manejen sus ingresos de manera inefectiva. Entonces, si están manejándolos de esta manera, pues no podrán tomarse el descuento. Entonces, los incentivan a que se maneje este tipo de ingreso, este tipo de manejo, para así decirlo, que se le den a los ingresos, que se manejen por plataformas de bancos, todo lo que tenga que ver con el sistema bancario. Y pues de paso, pueden tomar, digamos, que este beneficio. ¿Qué ventajas tenemos con el régimen simple? Disminución de las cargas tributarias, unificación de impuestos, simplificación de los procesos de presentación de los impuestos,
Otra cosa que se me olvidó decirles es que me eliminan el descuento por retención en la fuente y retención en ICA, tanto en ventas que yo haga o en compras. Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento que tengo ventas y recibo ventas por datáfono, ya no me van a descontar esa retención en el datáfono ni ese RTICA, ni reten fuente, ni RTICA. Entonces, tengamos en cuenta que es un dinero que yo voy a tener, digamos que, de ahorro, que me va a dar flujo caja. Voy a tener descuentos por la formalización de empleos, por el aporte a pensión que yo puedo descontar de mis empleados y aquellos que manejen como persona natural sus ingresos, aportes a la seguridad social podrán ser descontados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, tal cual se hace en la renta. Tenemos un incentivo por el manejo de los ingresos por el sistema financiero y deducibilidad del 4 por mil mediante un descuento tributario opcional. Yo podré escoger entre el descuento de 0.5 de los ingresos bancarizados o el 100% del 4 por mil que está limitado al 0.04 de los ingresos. Entonces, en renta sabemos que me puedo descontar el 50% del 4 por mil y en el simple puedo descontar el 100%, pero está limitado al 0.04 de mis ingresos totales. Entonces, pues, realmente el monto es muy bajito. Pero puedo escoger entre los ingresos bancarizados o el 4 por mil para el año 2023 en adelante. ¿Qué desventajas de pronto podemos encontrar acá? Que de pronto el contribuyente no lo tiene en cuenta y de pronto piensa que puede descontar sus costos y me vaya a decir, venga, pero señor contador, ¿cómo así que yo no puedo descontar los costos porque estoy pagándose los ingresos? Entonces hay que explicarle y pues la idea es que con estas jornadas el contribuyente pues se socialice y se concientice de que sus impuestos van a ser pagados sobre sus ingresos brutos. Las tarifas de los anticipos son variables bimestralmente, dependiendo del monto, lo que hace difícil realizar una proyección de pronto lineal del impuesto. Si mi negocio, mi establecimiento, mi empresa no tiene unos ingresos, digamos que estandarizados promedio bimestral. Si yo tengo un establecimiento donde tengo unas temporadas altas y bajas, pues debo hacer una buena planeación del impuesto simple respecto a los anticipos. Los anticipos deben sí o sí pagarse, por eso debo tener un flujo de caja para realizar estos anticipos y pagarlos. Porque de lo contrario, pues me pueden, digamos que no sancionar, pero me pueden excluir del régimen simple. Entonces, ¿por qué me excluyen? En el artículo 914 habla de que cuando el contribuyente incumple los pagos correspondientes al total del periodo de impuesto, del impuesto unificado debajo del régimen simple de tributación, será excluido del régimen y no podrá optar por este año en el año gravable siguiente a la del año gravable de la omisión o retardo en el pago. Se entenderá, la norma dice que dentro de un mes calendario. Cuando se superen las 12.000 UETs o los 100.000 UETs de los ingresos anuales para el grupo 12.000, para el grupo 5, me excluirán del régimen simple. Pero digamos que esta condición solo se puede ver reflejada cuando se haga la declaración anual consolidada. Por eso, pues dice que me excluyen y yo no puedo pertenecer al siguiente año después de haberme excluido. No sé si tenemos preguntitas por acá hasta el momento, doctor Elber. Sí, señora, tenemos una. Lorena Gámez nos pregunta, ¿el descuento por bancarización se entiende que sería lo que ingresa el banco, o sea, lo facturado menos retención IVA, o solo lo facturado? De lo que me ingrese neto al banco, de los ingresos que estén bancarizados, lo que me llegue al banco neto. Sobre eso es que yo realizo, porque eso es lo que me van a contar como consignación. Listo, perfecto. En el momento no hay más preguntas, más hacia el tema de preguntas nuestras, si va a quedar grabada esta charla y ya al final vamos a decirles cuál es la dinámica de cómo compartir esta información. ¿Listo? Podemos seguir, doctora. Bueno,
Esta es la información de los grupos que pertenecen al régimen simple y cómo están estructurados. Existen en la actualidad 2 tablas, una para liquidar el impuesto anual y otra para liquidar el anticipo bimestral. Entonces, en el grupo 1 que encuentro, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquería. ¿Qué otra diferencia hay de pronto con el régimen simple respecto al régimen ordinario en el tema de la renta de personas naturales y jurídicas? Yo una renta realmente por personas naturales, que pues las personas naturales encontramos que arrancamos a partir de una base, ¿verdad? Si yo tengo una renta líquida de 0 pesos, pues simplemente no pago. O si tengo una renta líquida de 2 millones de pesos, pues simplemente no voy a pagar impuestos porque la tarifa, la tabla arranca en un rango, digamos que alto, pues respecto a la tabla del simple. La diferencia con el simple, las personas naturales y la renta ordinaria es que en el simple yo arranco a pagar desde un solo peso en adelante. En cambio, en el régimen ordinario, una persona natural no paga desde un peso, paga desde una base un poco más alta. Entonces, debemos revisar ese otro tema con las personas naturales antes de trasladarlas al régimen simple. Tener en cuenta que aquí en el simple sí pago desde un peso en adelante. Que yo empiece a tener de ingresos, sí estoy pagando. En cambio, en las rentas de una persona naturales, en el régimen ordinario, como es sobre una renta líquida, yo pago a partir de una base gravable específica. Entonces, les dejo, digamos, que este pequeño también tip para que tengan en cuenta. En este grupo tenemos la tarifa del IVA ya incluida. O sea, ellos, digamos, que no liquidan IVA en sus facturaciones. Cuando son responsables, no están liquidando el IVA porque ya en esta tarifa, pues lo están pagando. La diferencia, ¿cuál es? Pues que no van a tener IVA descontables sobre lo que compren para vender, para comercializar. Yo compré, no sé, un jabón con IVA, pero cuando lo voy a vender, ese IVA, no voy a poder deducir ese IVA como IVA, sino como parte de mi costo, entrará a ser parte de mi costo de operación, por así decirlo, ese costo de producto de ese IVA se convierte en costo para mi producto. Y yo voy a pagar sobre el valor de la venta que estoy realizando. Digamos que este impuesto no lo discrimino en ninguna parte de la factura. Simplemente yo liquido mis ventas y pago la tarifa de acuerdo a lo que me dé, digamos que cada bimestre. Entonces, yo tengo acá las tarifas en VTs, siempre mido todo en VTs, y aquí en pesos cuánto me daría. Entonces, si yo estoy entre 0 a 1000 VTs de ingresos bimestrales hasta 42 millones de pesos, 412,000, pago por el 1.2% bimestralmente o en ese bimestre. Si el siguiente bimestre yo tengo, no sé, 150 millones de ingresos, yo mido los ingresos por cada bimestre, no acumulados, sino por cada bimestre, o sea, los ingresos de cada 2 meses. Lo que me den esos 2 meses, reviso en esa tabla y me ubico para saber qué porcentaje debo pagar en cada bimestre. Si tengo, por ejemplo, 150 millones, pues me ubico en esa tabla y ese porcentaje sería el 4.4 para ese bimestre, para ese contribuyente que está en el grupo 1, ¿verdad? Ya debo hacer otra liquidación cuando hago la consolidación de los ingresos totales en el año. En el año tengo 6 bimestres y pues debo realizar la suma de los 6 bimestres, cuánto tengo de ingresos en el total del año, y ahí sí ya reviso una tabla, que es la tabla del impuesto anual. Y yo reviso, me ubico, no sé, tengo 25,000 VTs de ingresos y estaría aquí en este rango del 4.4% en el año. Estaría aquí entre los 15,000 y 30,000 VTs. Por ejemplo, él tiene 25,000. Los ingresos totales me dieron 25,000 VTs, entonces estaría al 4.4. Yo al consolidar puedo estar en una tarifa, pero puede ser que bimestralmente haya estado en otra. O en otras. Puedo estar un bimestre en el 1.2, otro en el 4.4, volver al punto 2.8 y terminar de pronto en el 1.2, porque lo que les digo, puedo tener un establecimiento o una empresa con temporadas altas y bajas. Construcción, confección, calzado, que sabemos que son, digamos que actividades de temporadas. O puede tener, no sé,
un ingreso, haber planteado un año, digamos que estable, y de repente salió algo adicional que no tenía contemplado, que me hizo pasar de pronto a otro rango de la tabla. Y ahí pues digamos que ya me va a cambiar toda la planeación. Grupo 2. Todas las actividades de comercio al por mayor y al detal, servicios técnicos y mecánicos, en donde predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres de mecánica de vehículos, electrodomésticos, actividades industriales, incluidas las de agroindustria, miniindustria, microindustria y actividades de telecomunicaciones. Volvemos a lo mismo, tenemos una tabla anual y una tabla bimestral. Esta tabla las encontramos en el estatuto tributario. Ahí las podemos encontrar y revisamos la normatividad. En este grupo no tengo el IVA incluido en la tarifa. ¿Qué significa que no lo tengo incluido? Que lo debo pagar adicional y liquidar en cada uno de los anticipos. Muchos de los empresarios que tenemos en el régimen simple nos preguntan, ¿y el IVA cómo es? ¿Debo pagarlo? ¿Está incluido en lo que estoy pagando? No está incluido en la tarifa que estoy pagando y ese IVA se me vuelve de periodicidad, digamos que bimestral. Debo hacer un anticipo bimestral de ese IVA. Entonces, para que tengamos en cuenta con nuestros empresarios. Listo, doctora. Vamos avanzando y vamos aquí contestando unas preguntas. Me preguntan por aquí, ¿se puede pagar de inmediato el anticipo o solo se aplica cuando se presente el acumulado? No, el anticipo se va pagando a la medida que se va presentando en cada bimestre. El primer bimestre para este año está contemplado para el mes de mayo. Debería, digamos que por orden y por lógica, hacer en marzo, pero pues como mucha gente tiene plazo de pasarse al régimen simple hasta el 28 de febrero, que se trasladaron, entonces pues no alcanzan a hacer la consolidación para presentar el primer bimestre en marzo. Entonces por eso es que tal vez se deja en mayo. Entonces arrancamos en mayo con el bimestre de enero y febrero y así en junio con marzo, abril, en julio con abril, mayo y junio, perdón, y en agosto ya, en septiembre, perdón, ya me nivelo con julio y agosto. Y a partir de julio, septiembre ya empiezo así cada 2 meses. En septiembre presento nuevamente, en noviembre estaría presentando otro anticipo y después en enero estaría representando el último anticipo del año 2022 en enero de 2023. Listo, perfecto. Por aquí me hacen otra pregunta. ¿Una persona jurídica antigua puede pertenecer a este grupo? Sí, siempre y cuando lo haga el traslado antes del 28 de febrero del 2023, si lo hizo, o ya para el 2024 que haga el estudio con el ejercicio 2023 y revise los números y diga si me sirve y hago el traslado a más tardar el 28 de febrero del próximo año, o sea, del 2024. Pero sí una persona jurídica antigua, no necesariamente tengo que ser empresa nueva para pertenecer al simple. La única, digamos, que diferencia con las antiguas y las nuevas es que las nuevas, cuando se constituyen, lo pueden hacer en su momento de constitución, así haya pasado la fecha límite para pertenecer, pero eso es para los que quieren hacer el traslado, no para quienes quieran pertenecer como empresa nueva. Listo, perfecto. Me hacen aquí una consulta. ¿Me puede explicar nuevamente los descuentos tributarios de gravamen al movimiento financiero limitado al 4 por mil? Si ese 4 por mil es lo que se puede descontar con respecto a los ingresos netos. Si yo tengo el cero, ese descuento del 4 por mil, yo puedo coger el 100%, no sé, tengo 2 millones de pesos, pero resulta que yo tengo, el máximo de mis ingresos son 3.800, los que yo tengo para pertenecer al régimen simple. Entonces, máximo de esos 3.800 millones, puedo tomar el 0.04%, que significa que puedo tomar solamente 152.000 máximo en descuento tributario y tengo 2 millones de 4 por mil, que significa que pues estoy perdiendo un montón de plata, ¿verdad?
porque en últimas no me lo puedo descontar todo. Es el 100%, pero está limitado al 0.04 los ingresos del año, que son máximo 3.800 pues para el año 2022. Listo, perfecto. Otra persona nos pregunta, una persona natural que pertenece al régimen simple de tributación debe declarar renta en agosto o en las fechas que se presenta la declaración las personas jurídicas de régimen ordinario. Bueno, si estamos hablando de una persona natural, que fue lo que yo entendí, presentaría su declaración de renta si él estaba en el 2022 en el régimen ordinario, la presentaría entre agosto y octubre. Si él ya estaba en el simple en el 2022, pues no tiene que presentar ninguna declaración de renta. Listo. Yolima Reyes, ¿qué pasa si al final del año dio anticipos por una tarifa, por una mayor tarifa? ¿Existiría el saldo a favor? Si yo pagué más de lo que me dio a liquidar, por lo que yo les decía, yo puedo tener acá, no sé, haber liquidado todos los meses al 3.5, todos los bimestres, pero al consolidar me ubiqué en la tarifa del 2%. ¿Qué significa que pagué más? Entonces, pues voy a tener un saldo a favor en mi declaración de impuesto simple. ¿Qué podré, digamos, que compensar en el bimestre siguiente al que yo presente la declaración consolidada como tal? La puedo, digamos, que compensar en cada una de las bimestres hasta que, pues, digamos, que pueda terminar de compensar ese saldo a favor que me va quedando, y pues me va a disminuir el pago del anticipo, y al final, nuevamente en la declaración consolidada del siguiente año, vuelvo y compenso ese saldo a favor porque lo debo, digamos, que traer a mi declaración anual también. Listo. En el grupo 2 se puede descontar el IVA de las compras. En el grupo 2, sí, el IVA de las compras. El único grupo que no me deja, digamos, que descontar el tema del IVA es el grupo 1, que es el que está con el IVA incluido, porque ya no lo estoy liquidando aparte ni nada. En las otras grupos, yo presento mi IVA generado, mi IVA descontable y mis retenciones de IVA dentro de la declaración consolidada, digamos, que de cada uno de los anticipos. Igualmente, Listo. hago una declaración consolidada anual del impuesto a las ventas, del IVA, que se debe presentar en el mes de febrero. Entonces, los que estaban en el simple en el 2022 presentaron ahorita en febrero una declaración del IVA consolidada, que es, digamos, que la consolidación de todos los ingresos que yo presenté y los IVAs que presenté en los anticipos. Y él me va a restar los anticipos que yo hice de IVA en esta declaración consolidada. Aquí debo hacer el ajuste si yo tuve de pronto algún ingreso adicional que no liquidé en un anticipo de IVA, pues debo colocarlo acá. De pronto algún IVA generado o un IVA descontable que no tomé, lo debo ajustar en esta declaración consolidada anual. Listo. Una persona natural que está en el régimen simple de tributación puede llevar como deducción el 100% de los aportes a pensión de los trabajadores, o hay un límite en esta deducción. Él tiene que tomar la parte que le corresponde a él como empleador, o sea, el 75% que yo hago del aporte de mis empleados. Obviamente sin que yo pase el 100%, digamos, que es lo que me da a pagar de impuesto simple. Lo que me sobre, pues lo debo pasar al siguiente bimestre como un excedente y un sobrante, digamos, que en estos aportes. Listo. Nos preguntan por acá otra cosa. ¿Una persona puede ser socio de 3 empresas del régimen simple de tributación? Sí, claro, él puede ser socio de las 3 empresas. Lo que no puede hacer él es ser socio de las 3 empresas que están todas en el simple, y adicional el ser del régimen simple, porque pues ahí sí hay, digamos, que una limitante. Listo. Una persona jurídica en el año 2022 estaba en el régimen simple, superó el tope de las 12.000 VTs y pasó a régimen ordinario en enero del 2023. En el año 2022 hizo anticipos correspondientes de IVA, pero en el 2023 el formato 300 Presentó. no lo presentó en la fecha estipulada.
¿Aplica sanción? Claro que sí. Tanto la sanción aplica tanto para la declaración consolidada del IVA, que se presenta en febrero, como para la declaración consolidada del simple, que se presenta en el mes de abril. Para ambas hay sanción por extemporaneidad. Las únicas que no tienen sanción son los anticipos. Estos anticipos, digamos que la única sanción, por así decirlo, que existe, es que cuando no los he presentado y los presento, digamos que fuera de la fecha, me genera intereses de mora. ¿Por qué? Porque digamos que no es una declaración como tal, sino un recibo de pago. Listo, esta va un poco hacia ese mismo tema. En el 2022 me quedó un saldo a favor en renta, régimen simple. Pasé a régimen ordinario, ¿Me lo puedo tomar en la renta en el 2023 cuando la presente por el régimen ordinario? No. Los saldos a favor del simple son aparte de los saldos a favor en renta y no los puedo compensar en el uno con el otro. Debo pedirlos en devolución, independientes. La única forma en que yo pueda traer, digamos que un saldo o un dato de la renta como tal del año anterior es cuando tengo un anticipo. Si me quedó fue un anticipo del año grabable como tal, pues puedo traer ese anticipo del año de la declaración de renta al año 2023, por ejemplo, si tengo un saldo, perdón, un anticipo del 2021 en la renta del ordinario, un anticipo. Y voy a hacer la renta, la declaración del simple ahorita del 2022 de una persona natural o jurídica, puedo traer ese anticipo a la declaración del simple anual, pero no un saldo a favor generado como saldo a favor. Entonces, pues no los puedo traer los unos con los otros. Listo, doctora. Tenemos muchas más preguntas, pero si quiere vamos avanzando y ahorita hacemos una nueva reunión, una nueva tandita de preguntas. Bueno. Grupo 3. Tenemos actividades de expendio. Este grupo anteriormente era el 4 y pasa a ser el grupo 3. Ellos hasta el año pasado tenían una exención en el impuesto al consumo, aquellos que estuvieran en simple. A partir del 2023 cambian las reglas de juego y pues vuelven a ser responsables del impuesto al consumo, aunque estén en el régimen simple. Ya no tienen, digamos que ningún beneficio. Entonces aquí están todas las actividades de expendio, comida, bebidas y actividades de transporte. Entonces todos bares, restaurantes, todos ellos pueden estar en el simple y liquidan pues sus tarifas. Otra de las ventajas que nos trajo la reforma tributaria es que las tarifas del régimen simple bajaron significativamente respecto a los años anteriores. Entonces, pues podemos, digamos que aprovechar. Aquí podemos encontrar tarifas desde el 3.1 y la máxima es el 4.5% anual. Igualmente en la tarifa bimestral. Aquí también igualmente pues no tenemos los que tienen IVA, que son las franquicias, pues liquidan el IVA en su anticipo bimestral, y aquellas que tienen impuesto al consumo pues deben liquidar el impuesto al consumo y pagarlo dentro del anticipo. No está incluido tampoco. Y tampoco están exentas para el año 2023. Grupo 4, que es el nuevo grupo que nos trajo la reforma tributaria, digamos que sacó algunas personitas que estaban en el grupo 3, que era el grupo de los profesionales, las sacó y las agrupó en un grupo 4, que es todo el tema del grupo de actividad de educación y actividad de la salud, atención a la salud humana y asistencia social, que estén en el grupo SIU, en la parte de salud del código 86, que son todas las actividades de atención a la salud humana. ¿Qué dicen estas actividades? Esta división comprende la prestación de servicios de salud debidamente habilitados a través de atención hospitalaria, ambulatoria o domiciliaria. Involucra servicios de salud de tipo curativo, de diagnóstico, de prevención y rehabilitación a corto y largo plazo que contienen un componente importante de supervisión o vigilancia directa de médicos titulados.
También incluye atención odontológica de carácter general o especializado y actividades de atención de salud que no requieren hospitales ni médicos, sino profesionales paramédicos legalmente facultados para tratar a sus pacientes. Aquí pueden pertenecer también los médicos independientes. Digamos que la norma no es clara cuando me habla del tema de que ejerzan actividades empresariales. Digamos que hay diferencias, pero pues en ninguna parte habla específicamente a qué se refiere. Y pues queda el vacío y pues por esta vacío pueden estar aquí perteneciendo los médicos que están contratados por prestación de servicio. Ojo, no es que yo pueda estar contratado por servicio si una clínica me tenga adicional por nómina, porque yo no puedo estar en el régimen simple. Es simplemente si yo trabajo por prestación de servicios, que me paguen honorarios y compensaciones. No que yo esté digamos que contratado bajo una modalidad de contrato laboral, que pues tenga derecho a todas mis prestaciones y todo esto. Digamos que esta formalidad. Tarifas va desde el 3.7% hasta el 5.9% en anual y en anticipo bimestral. Le reviso cada mes. Ellos, pues, si son de salud, la gran mayoría no son responsables de ella, pues no liquidarían el IVA dentro de su anticipo, pero sí, de pronto, si están obligados a facturar el IVA por algún motivo, pues tendrían que hacerlo si son personas naturales y sobrepasan los 3.500 VTs. Entrarían a liquidar el IVA dentro del anticipo, en el caso de que pues sea algún servicio que esté grabado con IVA. El transporte igualmente no está grabado con IVA, pues no liquidarían el IVA dentro de su anticipo, ¿verdad? Si yo no soy responsable de IVA, no liquido IVA dentro del anticipo, así sea jurídica, pero puede ser que mi servicio esté excluido de IVA. Grupo 5, que es el otro grupo de los otros profesionales diferentes al tema de salud. Contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, publicistas, no sé qué otra cosa puede estar ahí. Aquellos que trabajan con comisiones y todo este tema entran por acá y estarían sujetos a la limitante de las 12.000 VTs en el año, o sea, máximo 508 millones podrían pertenecer. Y de su tarifa solamente hay dos tarifas, 7.3% y 8.3%. Son bastante altas, pero pues si tú revisas y le miras la renta a ese contribuyente ahorita en el grupo de renta ordinaria, aquellos contribuyentes que te van de pronto por el tema de rentas de trabajo, aunque estén con horarios, con las nuevas limitaciones para el 2023, puede ser que les convenga más estar en este régimen simple de tributación porque pues por sus limitantes van a subir las bases gravables y por ende el impuesto. No subieron las tarifas, sino que subió la forma de depurar la renta. Entonces, al tener más limitantes en las exenciones que tengo, pues voy a subir mi base gravable y por ende voy a pagar más impuestos. Entonces, debemos revisar qué le conviene más a este tipo de profesionales. Y pues siempre y cuando no sobrepasen las 12.000 VTs en el año. No tiene incluido el IVA en esta tarifa, es decir, tienen que también, digamos que pagar este IVA si son responsables del impuesto de las ventas dentro de liquidarlo y pagarlo dentro de los anticipos. Y un grupo 6 también que es nuevo, que es todo el tema del comercio por mayor de desperdicios, desechos y chatarra, recuperación de materiales y recolección de desechos no peligrosos. Ellos manejan una única tarifa sin importar los ingresos bimestrales ni anuales y su única tarifa es del 1.62%. No importa los ingresos que haya obtenido, siempre va a liquidar el 1.62%. El grupo no tiene incluido el 8% de impuesto al consumo en su tarifa, así que deben liquidarlo y pagarlo dentro del anticipo. Preguntitas por acá. Listo, vamos con la siguiente ronda de preguntas. Si soy una persona natural régimen común y paso a un régimen simple de tributación y cumplo las bases de ingresos mínimos para no ser responsable de IVA, ¿cuándo puedo quitar esta obligación? Perdón, ¿me puede repetir? Claro, sí, señora.
Si soy una persona natural, régimen común, y paso Sí. a régimen simple de tributación, y cumplo las bases de ingresos mínimos para no ser responsable de IVA, Ah, ok. ¿cuándo puedo quitar esta obligación? El tema del IVA no tiene nada que ver con estar o no estar en el simple. Eso es digamos que un mito que se tenía recién iniciamos, pero ahí debes esperar un año para hacer el traslado a ser no responsable de IVA, siempre y cuando tenga los soportes para que se pueda evidenciar que no cumple las bases ni tienes actividades grabadas por este concepto. Entonces haces el proceso, pero debes esperar un año, que fue lo que nos dijo la última reforma tributaria, que debíamos esperar. Entonces debes esperar un año para darte de baja del régimen, digamos que de responsabilidad de IVA. Listo. Un segundo, por favor. Una empresa que el año anterior sea régimen simple debe presentar industria y comercio al año siguiente. Que en el 2022 sea régimen simple. Regale un segundo. Una empresa que en el año anterior sea régimen simple, sí señor, debe presentar industria y comercio. El industria y comercio está incluido dentro de la tarifa que se paga bimestral y en la declaración consolidada anual del simple. Entonces no debe presentar una declaración adicional de industria y comercio. Solamente está incluida, digamos que ahí está incluida la declaración de industria y comercio. En el anticipo lo va pagando bimestral y al final en la declaración consolidada paga también el impuesto de industria y comercio y ahí está, digamos que haciendo esta declaración de industria y comercio. Perfecto. ¿Qué pasa si al final del año dio anticipos por una mayor tarifa? Creo que esa ya la habíamos leído. ¿Existiría saldo a favor? Creo que esa ya la habíamos Ya la contestado. habíamos A esta resuelto. pregunta me queda la duda, si yo dejo de ser régimen simple y me paso a régimen ordinario, ¿qué pasa con ese saldo a favor? Debo pedir en devolución porque no lo puedo trasladar al régimen ordinario el saldo a favor del régimen simple. Perfecto, listo. Una persona jurídica en el año, perdón, esta ya la había leído, me la habían enviado por WhatsApp y ya está acá. Si tengo en una SAS dos actividades tales como construcción y servicio de transporte de concreto, ¿cómo liquidaría ahí el impuesto bimestral? ¿Y cómo Bueno, se tú paga la puedes, autorrenta? Tranquila, sí. sí. ¿Y cómo La se autorrenta paga la no. autorrenta y se liquida el IVA? Bueno, la autorrenta, como estamos en el régimen simple, la autorrenta es para los responsables de, como su nombre indica, autorretención del impuesto de renta. Entonces, no estar obligada al impuesto de renta, no liquido autorretención de renta, porque ahí dice la norma que yo no liquido retención de la fuente de ningún tipo, excepto en salarios. ¿Qué pasa con el tema de las dos tarifas? Con el tema de las dos actividades. Si tengo dos actividades, yo puedo tener ingresos de ambas y puedo tener un porcentaje más alto en una que en la otra. Pero el sistema me va a tomar, yo las puedo discriminar, pero el sistema me va a tomar. Y una de las características que tiene este impuesto es que me toma la tarifa más alta en el grupo que yo esté. Yo puedo tener ingresos, no sé, 10 millones en el grupo 2, pero tengo 50 millones en el grupo 4. Pero resulta que el grupo 4 tiene una tarifa más bajita y el grupo 2, que tiene menos ingresos, tiene una tarifa más alta. Entonces, él me va a liquidar sobre la tarifa más alta la totalidad de los ingresos. No me va a discriminar tarifas por cada grupo. Él me va a tomar de todo lo que yo tengo la tarifa más alta, del grupo donde tenga la tarifa más alta, sin importar si es la actividad que mayor ingresos tenga o no tenga. Muy bien. Listo. En el régimen simple de tributación, el régimen simple de tributación tiene la posibilidad de presentar anual y no anticipos si cumple con más de 3.500 VTs. Sí, si no cumple Esta base la tomo en relación con los ingresos brutos del año 2022. del año 2022, porque yo reviso para ser responsable del impuesto simple y de ser responsable de IVA,
yo reviso mis ingresos al año anterior. Entonces, pues 3.500 VTs al año 2022. Si no fui responsable, no pasé ese tope, pues no soy responsable de IVA. Y pues en el año 2023 no realizo anticipos del simple, solo hago una declaración anual. Pero si yo lo superé, pues sí debo realizar, digamos que unos anticipos bimestrales. Listo, siguiente. Según la pregunta que hice del régimen simple de tributación, Flor Ruiz, no recuerdo cuál pregunta fue la que hiciste, de poder descontar el 100, perdón, de poder descontar el 100% de los aportes a pensión de los trabajadores, si ese aporte pasa el valor del impuesto, entonces la declaración no puedo quedar con un saldo a favor del contribuyente. Los saldos a favor solamente se generan por retenciones en la fuente que me hayan practicado antes del simple, que pertenecen al simple, o porque tengo saldos a favor que estoy compensando de la declaración consolidada. ¿Qué pasa con lo que me sobra de la seguridad social que no puedo descontar en el bimestre? Simplemente lo voy descontando en el bimestre siguiente. Entonces, ese excedente de seguridad social no es que no lo pueda descontar nunca, sino que lo voy a ir descontando, digamos que en los periodos siguientes, hasta que pues pueda terminar de descontar todo en el año. Pero digamos que esa partecita la descuento en el bimestre siguiente. Ese sobrante lo voy a manejar en el bimestre siguiente. Vale. Los saldos a favor del régimen simple de tributación, cuando pasan al régimen ordinario, los puedo arrastrar a la declaración de renta. Bueno, eso ya lo hemos dicho como 3 veces, que no los puedo pasar, que los debo pedir en caso tal en devolución. Perfecto. Por aquí que tengo. Si se le compra a un régimen simple que facture IVA, ¿se le puede realizar rete IVA? Sí, claro. Yo le debo realizar rete IVA. Si yo le compro a un simple responsable de IVA, debo practicarle rete IVA. Bien. ¿Cuál es el formulario donde se presentan los anticipos bimestrales? En el 2593. Bien. Buenas noches. Una persona natural no responsable de IVA que va a realizar el cambio, perdón, que va a realizar el cambio en abril a responsable, ¿podría pasarse al régimen simple de tributación o ya debe esperar para el 2024? Ya está para el 2024 porque ya pasaron las fechas. Si ya él tiene su RUT activo anteriormente, pues debió haberlo hecho antes del 28 de febrero. Si no, le toca esperar hasta el siguiente año para realizar el cambio. Este impuesto, digamos que yo no puedo decir, ay, no me sirvió, este anticipo no me gustó, y me cambio, digamos que dentro del año no me puedo cambiar al régimen ordinario, a no ser que me hagan una exclusión. Pero normalmente yo no puedo renunciar al régimen simple solo porque sí. Si ya me incluí en el régimen simple, ya no me puedo salir, sino en el año siguiente. Listo. Esto va muy de la mano con la siguiente pregunta, en donde me hacen la consulta de ¿en qué momento me puedo salir del régimen simple? ¿Cuando quiera? Antes del 31 de enero de cada año. Perfecto. ¿Qué pasa si hay más de una actividad comercial? Ejemplo, una persona que se dedica a la venta de lubricantes y venta de plástico de segundo uso. Lo que yo les decía, yo puedo tener todas las actividades que quiera, puedo estar con ingresos en todos los grupos si quiero, pero igual el sistema me va a liquidar la tarifa del grupo que yo tenga más alta, de acuerdo al total de los ingresos. Yo puedo tener 100 Listo. millones distribuidos en 25 grupos, pero esos 100 millones me los totaliza y dice la tarifa más alta es el 7.3, por ejemplo, el de los honorarios. Pues me liquida todo al 7.3, así el uno hacia el 2.5, al otro hacia el 1.2, no importa, ahí me va a liquidar la tarifa más alta. Entonces hay que tener cuidado con las empresas o con los contribuyentes que tengan varias actividades en varios grupos. Pregunta creo que nos la habían hecho
hace como unos 2 días, doctora Paola. Entonces, un accionista en una empresa que es de ordinario, el cual está por nómina, no podría estar en el régimen simple de tributación. Si ya se inscribió, ¿qué se puede hacer? Si un accionista que la empresa está en el régimen simple, En el régimen ordinario. Pero él fue quien se inscribió en el régimen simple de tributación. no tiene ningún El inconveniente accionista. porque la empresa está en el régimen ordinario y él es el que pertenece al régimen simple. Lo que no puedo hacer es que la empresa esté en el simple y el accionista también esté en el régimen simple, y que yo Pero reinicie operaciones con ellos. él está con nómina. Él tiene Pero él nómina. está por nómina, no puede pertenecer al régimen simple porque está como empleado. Pero muy Entonces, en ese caso, seguramente en el RUT no lo tiene actualizado con la actividad de 001, que es asalariados, y por eso lo dejó pasarse para el régimen simple. Pero él debe actualizar el RUT y debe pedir una cita de pronto para actualizar el RUT con la responsabilidad del simple, porque él no debe pertenecer al simple. Solo que cuando se hace el traslado debemos revisar que el RUT, cuando sean empleados, que el RUT esté actualizado, porque pues de muy seguramente tiene una actividad de servicios profesionales y por eso los pueden dejar estar en el simple, porque pues en el RUT no tienen el 001 que es el de empleados, por eso no los limita. Pero si ese empleado de la empresa no puede pertenecer al régimen simple por la característica de que es empleado. Muy bien. ¿Cuáles documentos electrónicos están obligados a presentar los del régimen simple de tributación? Muy buena pregunta. Ellos están obligados a hacer el acuse de recibo de los documentos electrónicos que tienen, porque es un tema comercial, y están obligados a realizar factura electrónica en sus ventas. Recordemos que para el post, a partir del 1 de abril, ya la gran mayoría tiene que hacer la factura electrónica a partir de las 5 VTs. Aquel post que supere las 5 VTs debe trasladarse a hacer factura electrónica. Entonces, pues ya prácticamente, igualmente, todos, así sean no responsables de IVA, está obligado a realizar facturación electrónica. Esas son las características del simple. Que deben realizar factura electrónica si yo sea no responsable de IVA. Entonces, factura electrónica de venta y el acuse de recibo. No tienen que hacer nómina electrónica, no están obligados, ni están obligados a hacer documentos de soporte electrónico porque ellos no van a tomar deducciones en su impuesto. Entonces, estos son requisitos para tomar mis impuestos como, digamos que descontables en mi declaración de renta, pero yo estoy pagando impuestos sobre mis ingresos y no estoy descontando costos, entonces en esas ideas no necesitaría esos documentos electrónicos, pero volvemos y decimos algo que dijimos anoche, que hablábamos con el doctor Leonardo Barón en nuestro otro espacio del simple, que deberíamos hacerlo ya por un tema de formalidad y de legalidad. Y pues eso es un tema ya de costumbre comercial, ¿verdad? Entonces no podemos obviar las nuevas normas y las nuevas reglas de juego en la parte comercial. Ya no es un tema de deducibilidad de impuestos, volvemos ahora mismo, volvemos a la contabilidad y como la contabilidad en este momento electrónica, entonces pues debemos, digamos que en cierta manera cumplir con esos requisitos, aunque no sea obligatorio por el tema fiscal. En el simple nos olvidamos de la contabilidad fiscal y pasamos a la contabilidad real, a la contabilidad financiera, que es la que realmente nos importa en este momento. Listo. Nos preguntan, ¿cuál es la metodología para prorratear las sanciones del régimen simple de tributación? ¿Para qué, perdón? Para Prorratear. calcular. Realmente no sabría. La palabra dice prorratear. Será para calcular, pero pues igualmente liquido la sanción por extemporaneidad al 5% o al 10% y hago las reducciones respectivas sobre el valor que me dé el impuesto a pagar. Debo liquidar, por ejemplo, en la declaración anual consolidada, si liquido sanción independiente por cada uno de los componentes, que sería el simple y el ICA.
Ahí voy con 2 sanciones porque ahí estoy presentando 2 impuestos. Si presento el IVA consolidado de febrero en una fecha diferente, debo pagar sanción, debo liquidar sanción. Listo. Una empresa que pertenece al régimen simple y decide salir del régimen simple de tributación, ¿lo puede hacer en qué momento? Ya hicimos ya contestamos esa pregunta. ¿Y cómo debe presentar los impuestos si estuvo en el simple 6 meses? Debe presentar los impuestos de todo el año, todos los bimestres. Si no tuvo operaciones en los últimos bimestres, pues los debe presentar en cero. Y estos anticipos deben estar al día y presentados para poder presentar la declaración consolidada. De lo contrario, no los puedo presentar. Otro tip Listo. es que no los puedo presentar todos el mismo día porque el sistema no me los va a tomar. El sistema se demora en cargar cada anticipo más o menos de 3 a 5 días. Listo. Por aquí Jorge Alexander nos daba respuesta a esa misma pregunta. Nos preguntan por acá, el régimen simple de tributación de una SAS ¿qué ocurre con ¿qué ocurre con el beneficio de no pago de parafiscales y salud por parte del patrono? ¿Se sigue con el beneficio así no se pague la autorrenta porque ya no Sí. está obligada? Recuerden que este beneficio de la autorrenta se paga solamente si yo tengo empleados, pero no es que porque yo pague autorrenta tengo el beneficio en las parafiscales, no, la norma me habla del beneficio, solo que pues para las personas que tienen empleados adicional tienen que pagar esta tarifa de este impuesto de autorrenta, pero las personas naturales que tenemos, que tienen empleados, gozan de este beneficio y no están obligadas a pagar autorrenta. Entonces, pues podemos revisar por ese tema y están con el beneficio sin ningún problema. Entonces, no es que yo tenga el beneficio, tengo que pagar autorrenta, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sí, aunque yo esté en el simple, sigo con el beneficio. En el simple yo no cambio las condiciones de mi estructura jurídica. Simplemente es una figura tributaria. Yo no cambio mi cámara de comercio, ni cambio el nombre de mi empresa, tampoco. No va a cambiar mi estructura jurídica, nada. No tengo que hacer ninguna modificación a mi empresa. Únicamente actualizar el RUT con la responsabilidad del simple. Debo llevar contabilidad igualmente como cualquier empresa normal. No estoy, digamos que, exenta de esta parte. Listo. Al contrario, debe ser con más orden. Uy, sí, eso sí es cierto. Siguiente. ¿A quién le hace retención los contribuyentes del simple? A las le hace retención de IVA a los que sean también del simple, que a los que les compren entre simples, que sean responsables de IVA, hace retención de IVA y retención en la fuente en el caso de que sea una retención por salarios. Del resto no hace retención por compra, ni por honorario, ni por servicio, ni por arriendo, ni por rendimiento financiero, nada. Ni le van a hacer a él tampoco. Vale. Siguiente, para una empresa que se acogió al régimen simple este año y que presentó declaración de ICA el año grabable 2022, donde el cual liquidó anticipo. La pregunta es, ¿qué pasa? Perdón, voy a volver a leerla porque estoy entendiendo la pregunta distinta. Para una empresa que se acogió al régimen simple para este año y que presentó declaración de ICA año 2022, donde este liquidó anticipo. La pregunta es, ¿qué pasa con este anticipo liquidado en la declaración de industria y comercio año grabable de 2022? Pero esa persona esa liquidación de ICA que está haciendo, esa empresa estaba en el 2022 en el régimen simple, es mi pregunta. No sé si de pronto la persona puede abrir el micrófono o explicarnos más porque no entiendo. Porque si tú haces la declaración, porque es que la declaración consolidada. Ah, ok. Pero ¿te quedó un anticipo o un saldo a favor en el ICA? No, un anticipo. Recuerde que en la declaración se liquida un anticipo del año siguiente. Hay municipios donde se liquidan anticipos, no, pero el régimen simple, digamos que ese anticipo no lo tiene
no lo tiene contemplado dentro de su formulario, porque pues simplemente yo liquido por los ingresos el impuesto de industria y comercio, pero como son municipios, todos son muy distintos, pues digamos que no contemplan todas las variables de los demás municipios. Ahí, en ese caso, tendrías que de pronto pedir ese saldo como devolución porque tendrías un saldo a favor en ICA por el Perdón, anticipo. y en los recibos no se puede descontar. No, no hay una opción para descontarlo. No la he visto. Si la veo, le cuento. Pero no he visto nada en Tenemos, el componente del ICA así de saldos a favor o de anticipos. bueno, tenemos por aquí otra pregunta por otro medio. Si el régimen simple no está obligado a llevar contabilidad, ¿están obligados a presentar exógena? Sí está obligado a llevar contabilidad, ojo, todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad, pero obviamente si es persona natural y supera los 500 millones de pesos de ingresos al año anterior, o sea, al 2022 o al 2021, si ya estuvo en el simple, tendrá que presentar información exógena, sin importar si sus ingresos son de ventas, de ganancias ocasionales, en el caso de las personas naturales. Y las jurídicas sí están obligadas a presentar exógena con cualquier monto, porque ellas siguen siendo responsables de retención en la fuente por el tema de salarios. Entonces, ellas están obligadas mínimo a presentar el 1001 por sus costos y gastos como costos y gastos no deducibles. Pero sí estarían obligadas si cumplen los parámetros. Esas otras las cosas del régimen simple. Ellas están obligadas, como todos, a cumplir los requisitos si llegan a cumplirlos para el tema de información exógena. Y el tema de activos en el exterior y el tema de impuesto de patrimonio para las personas jurídicas. Bueno, me voy a adelantar porque creo que nos está contestando Amparo, pero la doctora decía que los anticipos sí se descontaban en el régimen simple, que vienen del ordinario. Pero los anticipos de renta, no de ICA. Ah, ok, perfecto. Que no se puede buscar el saldo a favor. Eso solo se refiere al impuesto de renta o al de industria y comercio. Perfecto, sí, ya dimos respuesta a eso. Siguiente me dice, todos los que pertenecen al régimen simple de tributación deben presentar información. Ya, esa es la pregunta que leí aquí, perdón, que llegó por dos medios. Si una empresa estaba en régimen ordinario y pasó en régimen simple en febrero, venía declarando bimestral. Al pasar en régimen simple, este bimestre declarará IVA bimestral o cuatrimestral. Diré que este No, año más bien. Este año se pasó en presentaría febrero. bimestral o cuatrimestral. Se pasó en febrero. Recuerden que el IVA se vuelve anual, pero con anticipos bimestrales. Ya usted no va a revisar periodicidades de IVA. Ya va a revisar es que el IVA se vuelve anual, pero con unos anticipos bimestrales. Listo. Si los anticipos están en ceros, ¿los debo presentar? Sí, si yo no tuve movimientos o quiero presentar los anticipos en cero, debo hacerlos y presentarlos en cero para poder hacer la consolidada anual. Cualquier error que yo tenga en algún bimestre, por alguna tarifa de ingresos, por algún monto que yo no incluí, lo debo corregir en la declaración anual consolidada. Bien. Por aquí nos escriben, qué pena, ¿es posible repetir el tema si los del régimen simple deben confirmar las facturas de compra a crédito? Sí, claro que sí, porque eso es un tema comercial, vuelvo y repito, no es un tema netamente tributario, sino por un tema comercial que si yo no hago los acuses de recibo a mis facturas a crédito, el proveedor me puede denunciar por no dejar la libre circulación de las facturas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ojo con eso. Ellos no se Y la salvan del última, tema de la acusa. y la última pregunta, ¿presentan retedica los del simple? No, porque ellos están exentos de hacer Están retenciones, fuera. una fuente y de ICA. Listo, Las doctora. tarifas de ICA por lo general son diferentes en el régimen simple del régimen ordinario. Esas ya vienen incluidas cuando yo hago la liquidación. Ya no las debo cambiar, pero pues son diferentes para que ustedes más o menos puedan hacer los cálculos.
y cuando vayan a hacer los anticipos no tengan sorpresas. Perfecto, doctora. No tenemos en este instante más preguntas. Si gusta, continuamos y finalizamos entonces la presentación. Bueno, ya para terminar, que creo que ya dije mucho. Las recomendaciones, lo que les decía, que los anticipos, que los menores no presentaban anticipos los de menos de 3.500, que la declaración consolidada en febrero de abril, que no están obligados a la nómina electrónica, el tema de la exógena, que los anticipos no generan sanción, pero sí presentan anticipos retardados, pues así decirlo, pagan intereses de mora, y lo que lleva a sanción por extemporaneidad son las declaraciones consolidadas, que debo presentarlos en cero en el caso de que tenga que hacerlos en cero, que debo tenerlos al día para hacer la calculación consolidada y que debo realizar un análisis del sector y de los ingresos para estudiar la conveniencia de hacer el traslado. Ojo, no confundir régimen simple con régimen, anteriormente con régimen simplificado, o sea, hoy en día no responsables de IVA. Hay mucha confusión y a veces la gente se traslada sin saber. Después de estar inmerso en el régimen simple, debes esperar un año para hacer el cambio. Esas son mis redes sociales. Cualquier cosa me pueden preguntar, me pueden escribir a cualquiera de las redes sociales si tienen dudas. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Perdón, tenemos dos preguntitas adicionales. Me dice, si se es responsable de IVA por ser responsable aduanero, al igual al pasar al régimen simple de tributación, ¿no lo puedo dejar de ser responsable aunque no cumpla con los ingresos? No entendí. Vuelvo Si a es, repetir. si es régimen, si es usuario Si aduanero. se es responsable de IVA por ser responsable aduanero, igual al pasar al régimen simple de tributación, ¿no puedo dejar de ser responsable aunque no cumpla con los ingresos? Es que el tema de responsabilidad de IVA no tiene nada que ver con el régimen simple. Yo lo tengo que revisar es con los ingresos. Si no cumplo los ingresos, pues simplemente debo hacer la solicitud, pero esperar un año para hacer la solicitud que yo no cumpla con esos requisitos, espero un año y solicito el cambio de la responsabilidad del IVA en la DIAN, con una cita ya, digamos que presencial. Listo. Y la última, por aquí tenemos, si soy régimen simple de tributación y le compro a otro régimen simple, retengo rete IVA, y si lo vendo también a otro régimen simple o a un régimen ordinario, ¿ellos me retienen? Creo que esa ya la habíamos contestado. Sí, ya. Si me retiene, si yo le vendo otro, si yo le compro otro simple, o le vendo otro simple, ese simple me va a hacer a mí un rete IVA. Cuando yo le vendo a otro simple. Si yo le compro a otro simple, también le doy ese rete IVA. Pero si un ordinario me compra a mí simple, me hace un rete IVA. En conclusión, si el simple hace operaciones con un ordinario de venta, le hace rete IVA. Si hace operaciones de compra o de venta entre simples, tiene que hacer rete IVA. Listo, mi doctora. Por aquí me hacen una consulta y es que si por favor puedes repetir y mostrar tus redes sociales. Por acá me encuentran @conafisas en Instagram, LinkedIn, YouTube. Por ahí hay algunos videitos en el canal de YouTube, nuestra página web y nuestro Facebook. Y en estos pues se encuentran los enlaces para poder contactarnos vía WhatsApp. Listo, mi doctora. Le voy a dar paso unos segundos a la doctora Rosalba. Doctora Rosalba. Gracias, muy buenas noches para todos. Hay una pregunta que es la que quiero responder. Esta actividad que se está realizando en esta noche, pues igual pertenece al NAT. La grabación de esta conferencia queda subida ahí en la plataforma de la institución, en Facebook Live, para que todos puedan tener acceso, la puedan consultar, puedan mirar todo lo que hoy fue explicado y puedan tener más, digamos, más contacto con la información que va a quedar ahí en el enlace. Es una actividad que responsabiliza
al coordinador y a todos los estudiantes que están ahí. Entonces, para que tengan tranquilidad, esto ya una vez termine, la de mañana, el lunes, se baja y va a quedar subido ahí en la plataforma de manera que cualquiera lo puede consultar. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces ya con eso, 8 de la noche, ya con eso pues damos por finalizada nuestra conferencia, no sin antes agradecerles a todos los participantes, pues inicialmente la confianza en este espacio, decirles que estos espacios se van a seguir repitiendo durante el semestre y durante el año, como un espacio de apoyo entre colegas, entre empresarios también, en este convenio que estábamos hablando del NAF y la Universidad Uniciencia. Muchísimas gracias a la doctora Paola por su compañía y a todos los cuerpos de la universidad, en este momento también a la doctora Rosalba por esta gestión que nos desarrolló. Listo, muchísimas gracias y feliz también, noche. Perdóname, Señora. Discúlpame, profe, un agradecimiento a los docentes que hoy están en clase y que ya vimos las evidencias que de las aulas de clase los estudiantes estaban muy participativos, y estos espacios, como lo ha dicho el profesor, vamos a seguirlo haciendo porque es una forma de mantenerlos actualizados a cada uno de nuestros estudiantes. Mil gracias a nuestra conferencista, y que esta no sea la única vez que podamos tenerla acá en nuestra institución, en nuestra aula máter, y que podamos seguir haciendo otras charlas que les puedan servir muchísimo a todos nuestros docentes, egresados, estudiantes, personal administrativo, que también son contadores, y que a todos nos va a servir toda esta formación que se hace extracurricular, no solo desde el aula, sino también hay actividades extracurriculares que apoyan muchísimo al aprendizaje de la profesión, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Había por ahí una mano levantadita, Liliana, no sé, profe. Perdón, nos están haciendo unas manitas de aplausos. Vale. Qué bien. Qué bien, gracias. Liliana Bautista nos estaba levantando la manita. Uy, por aquí estoy viendo, qué pena, voy a hacer esa anotación. Natalia Soto, que nos está escuchando desde... Se me olvidó. Carmen. Desde Antioquia. Carmen de Viboral, Antioquia. Listo. Aquí hay gente de Cúcuta, en varias partes de Colombia. Qué chévere. Qué chévere que esos espacios sirven mucho. Listo, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Feliz noche para todos.